Voy a mirar por acá. Más o menos. Sí. ¿Algún otro elemento que veas aquí? No sé, que Foucault, si el tema de producir cuerpos dóciles pueda. Lo que pasa es que de Foucault de alguna manera se está tomando el concepto de rejilla, ¿cierto? Y el concepto de emergencia. Entonces habría que mirar estos elementos, pero este es el principio, ¿cierto? O sea, oiga, ¿qué le puedo preguntar desde esos autores? ¿Qué otros elementos de la historia cultural pillaste en tu esquema? Y si quieres, Tatiana, Paula. Casi, casi. Cualquiera de las dos. ¿Qué otros elementos podríamos pensar allí? También el tema de la representación, ¿no? Sí. Historia de la memoria también. ¿Cómo? Historia de la memoria en relación con las. De pronto quizás habría que pensar es en eso de la representación que está en el capítulo que teníamos para el día de hoy. ¿Y qué significa representar? Que no es igual, como lo vimos en el texto, no es igual a mímesis. ¿O sí? No, porque se construye. Ok. Acá hay una construcción. No es que la representación signifique el objeto, sino cómo se está constituyendo un objeto. Y por acá tenemos otra pregunta de la historia cultural. ¿Cómo se representa lo rural, lo productivo? Incluso el pensamiento, el orden del pensamiento de la educación. Si lo van siguiendo, fíjense cómo los conceptos, digamos teóricos, me van ayudando o me van perfilando para decir, esta es la perspectiva que voy a caminar. Dos cosas en este trabajo investigativo que es necesario que tengan clarito para cualquier trabajo. Uno, ¿cuál es su pregunta de investigación? Eso, pero dos, ¿cuál es la perspectiva? Si usted tiene clara cuál es su perspectiva, yo creo que eso le ayuda muchísimo. Porque le va a decir, esto significa esto y no otra cosa. Voy a mirar esto desde acá y no desde acá. Ahora, el objeto del conocimiento se constituye desde una perspectiva. El objeto no es per se, no nace per se. ¿Sí? No es algo que está dado en la naturaleza, no está dado en el mundo. El objeto se constituye desde una perspectiva. Y acá, yo lo que quiero es, bueno, dos cosas: enamorarles de una perspectiva, pero también decirles, oiga, mirar desde una perspectiva significa esto mientras no lo otro. Entonces, por eso te digo, Laura, que la idea no es decirte, oiga, no es que no quiera que le ayude a su trabajo, sino que tú puedas diferenciar incluso qué significaría mirar desde esta perspectiva o qué significaría mirar desde otra perspectiva. Y no puede ser una buena. Pues porque como hoy en día con lo que están diciendo es que como que no existe una única metodología de investigación, sino usted puede de aquí y allá. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando, no, yo tengo, digamos, la perspectiva del grupo de investigación es el hermenéutico. Te digo, listo, pero yo quiero trabajar también un capítulo desde la historia cultural. Es que creo que ahí hay una cosa. Eso es lo que llaman lo interdisciplinar. Bueno, entre comillas. Yo no tengo problemas con lo interdisciplinar, no porque no me guste, sino porque ser interdisciplinar no significa meter un poquito de esto, meter un poquito de esto, meter un poquito de lo otro. Eso no es interdisciplinar. Interdisciplinar tiene que ver con la configuración de una perspectiva teórica para un objeto nuevo.
porque es que no lo puedo mirar, ojo, porque es que no lo puedo mirar desde una sola perspectiva, porque el objeto no se permite ver desde una sola perspectiva. Entonces constituyo elementos que me permitan ver el objeto. ¿Sí me hago entender? No como que yo voy a ser interdisciplinario, entonces meto esto, esto y lo otro. No. Eso no ayuda a nada, porque ni hace esto, ni hace lo otro, ni hace nada. ¿Sí? O sea, si a usted un sancocho le echa fruta, pues ni es sancocho ni ensalada de fruta. No, es otra cosa. Es otra cosa, o sea, ¿sí me entiende? O sea, usted no mete en una sopa un mandarina. Pero un banano sí es una. Pero el banano sí, pero si le echa mandarina, banano y naranja, Yo puedo echar solo banano. sí, sí. Hasta ahí es válido, pero échale otra cosa más. Y verá que ya, incluso echándole banano ya no es sancocho. ¿Sí me entiende? O sea, ya no es sancocho, es otra cosa. ¿Sí? O sea, usted no juega tenis con una pelota de fútbol. Y puede ser válido, pero ya no es tenis. Póngale tenis fútbol, tenga, ¿sí me entiende? Es otra cosa, ¿sí? Pero acá agregarle cosas, de pronto en lo interdisciplinar, dice un señor, ay, ahorita el de la Cámara de Lucia, Roland Barthes, va a decir, entender lo interdisciplinar es constituir casi que una nueva disciplina para un nuevo objeto. ¿Estamos? El orden de lo disciplinar te ayuda a comprender, a construir. Yo te escribí un WhatsApp para que no me vaya a pegar. Bueno. Te escribí un WhatsApp, míralo por favor. Si ves, por eso no puedo decir, ay, voy a hacer un capítulo de la historia cultural, voy a hacer un capítulo. ¿Qué sentido tiene? O sea, ¿cuál es la significación que quiero construir? ¿Estamos? Bueno, mejor por ahí. Por eso presento una perspectiva. ¿Sí? Y acá entonces dije, vean lo que me permite este señor. Pero claro, en el siguiente capítulo, que es el 5, nos va a ir delimitando claro, todos esos autores son importantes, pero quizás lo que él me ayuda a pensar es la representación. La realidad. No entendidas como mimesis, sino como configuración, como construcción. Y ahí tenemos otro nivel. ¿Estamos? ¿Más o menos? Sí, profe, sino que ya pues, a partir de lo que ha hablado y en relación al texto, pues yo me preguntaba, digamos, la categorización que se presenta a través de definir esa construcción. Digamos, en nuestro trabajo sería como admitir que nosotros creáramos esas categorías o sacáramos esas categorías que están ahí para hacer ganas. Pero explícame un momentico un poquito más, porque ahí hablas de cuáles categorías. Digamos las que salen en el texto. Para mi trabajo yo estaba pensando más o menos en las de escenificación. Ah, ok. Por ejemplo, que digamos encaja mucho, digamos, como lo que yo quiero ver ahí respecto a esas representaciones étnicas dentro de los libros de texto de inglés. Ah, puede ser muy interesante. O sea, no tienes que cogerlas todas. No, te digo no, porque te digo, esto me sirve más que yo ponerme en lo que digamos ya más a este caso, ¿no? Sino el sentido de, bueno, digamos, yo sé que esto es extrapolar, pero que casi no puesto algo que tenga que darle un nombre. Sí, lo que pasa es que, digamos, puedes coger una de esas categorías, que es unas formas de entrada. No quiere decir que esas sean todas, pero es que cuando habla de escenificación está hablando de representación. Sigue en el ámbito de la representación. Se está preguntando, casi que uno pudiera decir que estos son modos de darle, digamos, a entender, por ejemplo, lo de la representación del yo, ¿sí? De la individualización,
cómo se configura, cómo se piensa desde ahí, y uno va mirando ciertos elementos, que esa es la tarea que el taller sobre el cual quería que camináramos hoy. ¿Sí me entiendes? Él va dando, y ahí te tocaría, ¿sí me entiendes? Como decir, oiga, fíjense que como un primer elementico sería, yo voy a trabajar esto desde la historia cultural. La historia cultural significa esto y significa mirar estos elementos. Entonces voy a coger mis cartillitas y voy a mirar esto desde este lugar. ¿Sí me entiendes? Y lo vas bajando. Sí, cada vez más. Por eso este ejercicio que estamos haciendo es bacano, porque permite ir bajando la cosa a un terreno más concreto. No sé si soy más o menos. Digamos, o sea, por temas de tiempo para trabajo de campo y de la clase y eso, yo me limitaría ahorita a hacer el análisis de las cartillas, pero uno podría hacerle la pregunta a esas imágenes sobre la representación, por ejemplo, del trabajo rural en esas imágenes y luego ponerlo en juego en campo, o sea, preguntarse cuáles son las significaciones de trabajo rural o de identidad rural. Por ejemplo, las ritualidades del trabajo rural, de las prácticas pedagógicas en el trabajo rural. Ahí hay un ejercicio muy bonito que incluso se saldría de la escuela misma, de la cartilla misma. Sí, es que, o sea, a mí me interesa mucho entender, o sea, desde el trabajo de grado, entender qué tanto de lo que está plasmado un poco en esas visiones oficiales realmente es asumido como válido, ¿sí? Como, para ponerlo no sé, en términos de Foucault, como verdad. ¿Sí? Fíjate que cuando él habla de Castoriadis, mira por ejemplo qué hacían la gente, digamos los obreros, para salirse de la idea de estructura, qué hacían los obreros a través de la idea de hábitos y qué hacían con esas concepciones y qué pasaba, digamos, con los obreros en realidad, con esa idea de clase, con esa idea de género, y lo hacían ahí pensando, oiga, es que no es solamente cómo se estructura, sino qué hace la gente con esas cosas y cómo configura. Más que preguntarle qué, incluso más que preguntar qué significan, es qué hacen con esas cartillas. Porque una cosa es lo que dice el discurso, cómo escenifica la cartilla X elemento y lo que hace la gente en la zona, en el campo. Claro, tú haces acá una división que es muy interesante por orden de tiempo. Yo ahorita no me puedo poner a eso, pero la entrada por el otro lado puede ser interesante. ¿Estamos? Sí. ¿Ibas a decir algo de Yanit? ¿Sí le pegué de Yanit? Dios mío. Paola de Yanit. Paula de Yanit. César, hola. Iván. Iván. Ya casi. Juan. Sergio. Cindy. No me cambies, es difícil aprenderse los nombres de todo y tratar de decir por los nombres, tú me vas a cambiar. O sea, ya me había aprendido Cindy, no me quites. Bueno, lo intento. Bien, de Yanit, ¿cuál es tu corte? Bueno, pues en un principio, quedó como el tema o lo plantea de la siguiente forma, como las transformaciones del uso, las transformaciones en el uso de la imagen a partir de la educación de las personas sordas. Entonces, en un principio lo que planteo es que hay una transformación del uso de la imagen en tanto, en un principio, y hace referencia como a los modelos de educación de las personas sordas en el país, en un principio es un modelo completamente oralista, implica un determinado uso de la imagen en ese tiempo, más o menos eso es hacia los 60. Luego, lo que se implementa es el uso de la lengua de señas, junto también con la oralidad, entonces implica otro cambio allí. Y en la actualidad, más o menos lo que es 2018 en adelante, se está trabajando bajo el enfoque bilingüista. Entonces, ya lo que se intenta, por ejemplo, es que la misma población sorda, digamos que a manos o en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional, empiecen a crear videos explicativos o clases virtuales en video para personas sordas, pero son las mismas personas sordas que producen este tipo de videos, como producción audiovisual de diferentes materias, matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, ciencias sociales.
Entonces lo estaba pensando desde allí, pero no sé. No, a mí me parece interesante, o sea, de hecho me parece muy interesante. ¿Quién te está dirigiendo el trabajo de tesis? La profesora Rolly. No, pues, o sea, si haces eso, te juro, digamos que sería una super cosa. O sea, muy chévere. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el corpus? ¿De dónde vas a sacar esas imágenes? ¿Cómo vas a hacer esos elementos? No, fíjese que hay un elemento interesante en esto, porque en muchas ocasiones le pasa a los estudiantes, me voy a hacer la tesis, o sea, me voy a hacer el severo camello, la cosa está bien allá, y cuando voy a acceder al corpus, no lo tengo. Y el corpus le dice a uno muchas cosas en el trabajo de investigación. Teniendo ciertas cosas, el corpus habla solo. Bueno, uno le hace preguntas y él empieza. No, pues digamos que lo que tenemos pensado con la profesora Gloria es hacer una reconstrucción de la historia de las personas sordas en la segunda mitad del siglo XIX. En principio lo que vamos a mirar son documentos institucionales, entonces todo lo que hace referencia a leyes, a decretos de la época. Posteriormente vamos a mirar, bueno, la profe hizo como la educación de normales en Colombia, entonces en un principio pues lo que es primera mitad del siglo XIX, la educación en Colombia, tanto para, digamos que para cualquier tipo de condición, era considerada educación para normales, entonces no había como una clasificación, por decirlo así. Entonces vamos a empezar como a trabajar a partir de textos del 40 hasta el 60 más o menos, 80 como esa temporalidad, que son los documentos de archivo que ella tiene, frente, pues digamos que leyes, legislaciones, pero así mismo como mirando que encontramos en términos de periódicos, bueno, digamos que eso es por el momento. Digamos que lo que pretendemos trabajar es a partir, o pues ella me aconseja a partir del modelo genealógico que plantea Foucault y todo lo que plantea a partir de la práctica y del discurso y del saber pedagógico. Digamos que todo el proyecto del grupo de investigación a partir del saber pedagógico y de la práctica pedagógica, pero pues estamos como en ese proceso. ¿Y para mí? Pues es que para esta clase lo estaba pensando a partir de las transformaciones del uso del Sí, lenguaje. pero ¿dónde vas a mirar esas imágenes? Pues yo estaba mirando como toda la producción a partir del 2008, porque es que, bueno, desde el 2018 cuando se empieza a transformar el tema de los Pero videos. no, o sea, yo diría que coge dos momentos, que tú dices, acá se transforma, pero ¿dónde los mirarías? Porque ya que lo pillaste, tú misma dices, claro, hay un cambio del uso de la imagen, ¿dónde vas a ver eso? Todavía no tienes, no hay unos manuales, unas cartillas. Sí, claro, de hecho yo tengo unos manuales, pero es de la enseñanza de la lengua de señas a personas oyentes. Pues son libros viejísimos, son como de 98 más o menos. Pero puede ser parte. Puede ser parte. O sea, fíjate que uno también hace la investigación con los recursos que puede tener. Pero si puede, digamos, no sé si los profesores que enseñan lenguas de señas tienen manuales. ¿Sí? ¿Sí me hago comprender? Sí. Pues los profesores sordos que enseñan lengua de señas a oyentes tienen unos manuales, unas guías que utilizan como para... ¿Y a no oyentes no tienen manuales? A no oyentes, sí, también presentan unos manuales. Eso. Entonces sería Eso. Ahí, porque incluso hablas, y lo tenés muy claro porque dices, y luego hablan de la elaboración de videos y cosas de eso. ¿Sí? Ahora, lo mismo que a Laura, es, oiga, ¿cómo entiendo la historia cultural? ¿Y qué implicaciones tiene mirar eso de una historia cultural? ¿Sí? ¿Y qué preguntas haría a esas imágenes? Porque fíjense que cuando yo hago la pregunta, configuro mis preguntas, también estoy configurando lo metodológico. De hecho, ahí hay un elemento que es muy importante y es que lo metodológico no antecede nunca el problema de investigación. Entonces, si yo me pregunto, fíjate, por las imágenes y las formas de transformación en la enseñanza, de hecho, ahí ya me está diciendo, oiga, mi aparato son
las imágenes. ¿Qué le pregunto a las imágenes? Y que las miro, y que les miro, y qué entiendo por transformación, y qué significaría el otro punto, ¿sí me entiendes? Entonces fíjate que la metodología no está por fuera, por eso, ¿qué preguntas le hago a las imágenes en relación con ese elemento? ¿Estamos? ¿Me consigue conchar? Sí, yo le estaba pensando tal vez en cómo cambian esas imágenes a la vez que se transforma el modelo de educación hacia esta población determinada. Pero hay otra cosa también que es importante, que permiten ver y que permiten y que invisibilizan. Porque también es interesante, por ejemplo, qué imágenes mostraban, qué tipo de imágenes mostraban, cuáles eran las intenciones de esas imágenes y qué hacían con esas imágenes. Que tendría que ver con también una suerte de significación, ¿cierto? Sobre una serie de elementos. ¿Estamos más o menos? Va siendo más claro el trabajo. Que es un trabajo pequeñito, pero tiene que ser juiciosito. ¿Sí? Master, ¿tú podrías, digamos, como hacer alguna explicación de, cómo podemos entender de manera, digamos, sencilla, como esa construcción del campo? ¿Cómo así? Tú hablabas ahorita de construir como una especie de campo de conocimiento, ¿no? ¿Entendí mal? A partir de... Acá no, eso es del semestre pasado, pero un poco es, ¿cuál es mi objeto de investigación? Voy a pensar en las imágenes, pero esas imágenes están ubicadas no en un lugar cualquiera, están en la educación para, ¿cómo se llama esa educación? ¿Especial o de Yanit? Actualmente, Sí. pues lo que implica comunidad sorda, educación bilingüe y cultural. Bilingüe y cultural. Y eso ya no significa un campo porque hay unos actores, hay unos capitales culturales, ¿sí? Pero digamos, en este momento no me interesa tanto, sino cómo identifico un problema, un objeto para indagar desde la perspectiva histórico-cultural. Entonces Laura ya ha dicho, oigan, voy a mirar cómo esas imágenes que presentan y cómo esquematizan, cómo representan una idea de educación rural y de ruralidad, cómo configuran incluso un poco esa escenificación. De Yanit va a decir, oiga, me interesa es cómo se ha transformado cierto uso de las imágenes en la educación bilingüe y bicultural, ¿cierto? Que eso significa incluso también mirar unas prácticas. Más o menos por ahí. Bien. Mira que en Google, o sea, busqué así educación para sordos, cartilla y me apareció una del ICBF, otra del Instituto Nacional de Sordos y una cartilla que está sobre quién es, pero una cartilla para padres que tienen hijos sordos. Entonces, Hay materiales y puedes pillar que puede ser interesante. Bien. Iván. Bueno, creo que como ya había comentado los compañeros la clase pasada, está interesado ya definiéndolo un poquito más, ya tenemos más de dónde agarrar. Digamos de cómo se da esa configuración de la representación étnica en manuales de lengua inglesa a partir de, digamos, un poco la fecha de lo que me venía así pensando, el Plan Nacional de Bilingüismo, porque digamos yo creo que es como el hito ahí, históricamente hablando, del cual podemos hablar de esa entrada de los manuales, como se entienden hoy en día, la enseñanza del inglés, en todos los ámbitos, especialmente en lo privado, donde se da más la oportunidad de que los chicos tengan libros, porque pues en lo público o no hay, o el gobierno a veces tiene sus planes, pero los docentes pues como es opcional de ciencias y eso, pues no sabemos que sea como un recurrente. Buenas tardes. Imagínate que nos vamos a tener que ir temprano. Kate, es que imagínate que no hay luz en el sector.
Entonces, sí. Con los celulares. ¿Cómo? Con los celulares. Descargados. Como fantasma. Estoy tratando de aprovechar la luz y por eso empecé. Sí, qué pena, pero estoy intentando, digamos, lo que estoy haciendo en este momento es como interpelando algunas cosas de los trabajos que nos ayuden, fíjense que nos ayudan en dos cosas, en ir aclarando los conceptos, ¿cierto? Y ir definiendo nuestro trabajo. Entonces ibas un poco con el plan. Sí, desde, digamos, el plan nacional del lingüismo, donde pues empieza a entrar esa fuerza acá en Colombia, digamos, de la enseñanza del inglés. Y pues el bilingüismo es un concepto muy amplio, que abarca no solo el inglés, sino muchos más cosas, muchas lenguas, pero aquí es eminentemente inglés. Obviamente eso se relaciona pues con la entrada de Colombia a la OCDE, también con, pues, ustedes saben, la relación que tenemos con Estados Unidos, y muchas cosas más ahí. Como corpus estaba pensando, pues obviamente las mismas cartillas, pero digo, ¿cuáles me pueden servir? Pensaba yo desde mi experiencia un poco, desde las grandes editoriales, porque ellas son las que ofrecen a nivel nacional directamente a los colegios. ¿Cómo puedo delimitar esa misma oferta? Desde dos puntos estaba pensando. Desde, digamos, las listas de libros que tienen de las editoriales, cuales pues yo conocí bastante. Yo trabajé el año antepasado en un proyecto con Capaz para impulsar el bilingüismo. Entonces la discusión con las editoriales fue bastante fuerte. Hay que le sirve este, tenemos esto, tenemos aquello, pregúntenos a ver qué le parece o qué no, ahí en ese trabajo de selección. Y otra cosita es, pues, que eso sí no sabía de pronto cómo delimitarlo, las listas escolares de los colegios públicos. Ahí, Yo lo que miraría es como dos cosas. Las editoriales que tengan mayores ediciones. hay tres. Ok, de esas, ¿cuál es la que más viene? Diría yo que depende si es para universidad o es para colegio. Ah, eso tú lo defines. Ok, pues yo diría que Pearson. ¿Sí? Pearson es la más grande a nivel mundial. Eso, ¿sí? Eso puede ser un elemento porque además como es la que más vende es la que más incide. Es la gente que más, es el que más se consume, ¿cierto? Pero es que eso también tendría que o estaría relacionado con la zona. Por ejemplo, yo trabajo a veces en una librería y la que más vende es Cambridge. Entonces eso también está sectorizado. Lo que pasa es que Acá puede haber un cuando, marcador de clase también en eso. Sí, por supuesto. pues digamos aquí ya la cuestión es ya en educación, pero digamos de general de lingüística. Lo que pasa con Cambridge es que se ofrece mucho Cambridge por los exámenes internacionales. IELTS, PEL y todo eso, ya hay una Que ese es un criterio interesante también. Sí, entonces por eso se escoge Cambridge para preparación de exámenes internacionales. Mientras tanto que Pearson tiene una oferta más amplia que va desde colegios, instituciones privadas, institutos, universidades. Digamos que no le apunta tanto a esa preparación, sino más a un enfoque, bueno, ya metodológicamente enfoque comunicativo, que es digamos lo que está en boga ahorita en la ciencia de ley. Pero en ese caso, digamos, si no va a ser ese, como decían análisis y eso, tendría, digamos, que incluir las dos para de por qué se enfoca en la una y no en la otra, en una comparación, o se puede enfocar solamente en una. Dos cosas. Ahí. Fíjate, en todo ejercicio de investigación uno tiene que tomar o configurar unos criterios. Y depende ahí, digamos, de lo que tú desees hacer. Porque una cosa es hacer un ejercicio comparativo y otro un ejercicio, digamos, de trayectoria histórica. Pero para este ejercicio uno diría, quédate con un solo tipo de texto. Porque es un ejercicio, ¿sí? Es simplemente un ejercicio. Pero por supuesto no tendría que tener ese criterio claro de por qué es uno y no el otro. ¿Sí? Porque voy a comparar este con este. Criterios como que los exámenes más populares son los de Cambridge, criterios como el que más vendió, el que más recomiendan los colegios. ¿Sí me entienden? Esos criterios son importantes. Pero hay otro elemento, digamos, para los tres, y es el contexto de emergencia, ¿no? Recuerden, digamos, que la historia cultural no camella sobre, digamos, grandes periodos de tiempo, pero siempre contextualiza, siempre ubica, porque entiende, recuerda que habíamos hablado de eso, porque ubica, porque entiende, digamos, que no es posible homogenizar la cultura.
porque entiende que hay diversidad de elementos y que no puedo hablar de X elementos. Entonces, incluso decir, oiga, los colegios privados, porque los colegios públicos es otra cosa, ¿sí? Los colegios privados X de clase social, porque también es diferente el colegio San Mateo en Bosa, pues, que es privado, ¿cierto? Al gimnasio moderno allí, pues el tipo de libro que piden, ¿sí? Pues, con eso no quiero decir que acá tiendas a hacer esa clasificación tan particular, pero es parte de la comprensión teórica epistemológica de la historia cultural. O sea, porque intento no mirar la cosa, digamos, como en grandes términos, sino posibilitar pensar, digamos, la cultura en su dinámica y en sus movimientos. ¿Sí o no? Ahora, yo sí quisiera que ya tuviéramos esos cuadernitos, esos elementos, porque se vuelven importantes. Pero entonces, eso que decido trabajar, lo decido uno como investigador porque le parece, o tiene que haber unos criterios para poder ir por aquí, por aquí, por aquí. ¿Pero en qué sentido? Porque fíjate que él está mirando, digamos, los criterios por una razón particular, y es que necesita escoger el corpus, y ese corpus implica una segmentación de la cultura. ¿Sí? Es como decir, oiga, vamos a escuchar música, voy a estudiar la transformación de la música clásica. ¿En dónde, compadre? Porque una cosa es la música clásica tocada en América Latina y otra cosa es la música clásica tocada en Europa. ¿Sí? Entonces, no es solamente un problema de arbitrariedad, aunque es arbitrario, sino es un problema de criterio y de configuración, digamos, de unos límites de trabajo investigativo. No sé si me es más o menos claro. Sí, pero entonces, o sea, la pregunta va más porque, digamos que si hay unos criterios, que ya dice usted que no puede hacer eso arbitrariamente, no hay como X o Y, porque si no, entonces terminaríamos comiendo de todo. No, por eso te digo que uno debe construir los criterios. Fíjate que yo planteé para este año una investigación sobre el cine ficcional, que habla sobre violencia política. Imagínense la cantidad de películas que hay colombianas en ese sentido. Bueno, ¿cuál es el criterio para decir cuáles? Entonces, bueno, pensemos que sean coproducciones. ¿Por qué coproducciones? Fíjate que ahí voy creando el criterio. Porque es que las coproducciones me garantizan, por ejemplo, el tránsito a otros países. Me lo garantizan, no quiere decir que las otras no, pero me lo garantizan. ¿Y cómo hago para que, digamos, esas películas sean relevantes? ¿Cierto? O sea, que uno diga, porque no puedo estudiar todo el cine. Ok, que hayan pasado por festivales y que hayan sido premiadas. Si no han sido premiadas, no las miré. Y ya, es que eso significa que son mejores o no. No, es que cuando premian una película, hace que la película se venda más. ¿Sí? Y como nos interesaba ya cómo la violencia se había mercantilizado a través del cine, no solamente eso, sino que estén en plataformas o hayan pasado por plataformas de streaming, Netflix, Amazon, HBO, que hayan pasado por ahí. Porque alguna cosa hizo que esa película ganara festivales, vendiera, y además este Netflix que hace que se publicite y que eso significa cash. Entonces mi pregunta de investigación va pensando en esos elementos y va configurando los criterios. O sea, el criterio es arbitrario, pero digamos lo voy mirando en términos de los objetivos que quiera hacer investigación. No quiero decir que todas las películas colombianas de ficción que se mercantilizaron, que hablaban de la violencia política, que estas que escogí 6, sean las que son, pero son las que escogí bajo X criterio. Sí, es más claro. Entonces, digamos, no escojo cualquier cosa, escojo basado en unos criterios. ¿Sí? Porque en últimas, qué pena que hable de investigación, pero es lo que tengo cerca. Es que lo que me pregunto
es lo que me delimita el trabajo. Y estoy pensando en una serie de criterios que me permitan decir, acá hay algún tipo de representación, compañero que la tiene tan clara, que dice de la forma como se ha construido una visualidad de la violencia política a través del cine de ficción. En ellas puedo mirar esos elementos. ¿Ves? Entonces, el criterio se constituye el criterio. Qué pena, pero como notarán, hablo, no, diría que mucho. Emocionado. No, a mí me gusta dictar clases. Le decía a un amigo ayer, decía, loca, después de que usted entre a esto, ya jamás lo deja, difícilmente lo deja. Este lugarcito es chévere. Este lugarcito es chévere, mal pago, todo lo que quieran. Pero es chévere. ¿Ven? Cierro el paréntesis. Y ya nos está cayendo la oscuridad. Bueno, hasta ahí bien, ¿cierto? Entonces necesito eso, necesito ya clasificaciones, o sea, corpus definitivo y... Ya lo tengo. Te quito. Para que tome aire, profe, para que tome aire. No es que esto ahoga. Sí, horrible. hablando Y dictar clases muy duro. ¿Sabe qué hice yo? Creo que el año pasado que me tocó presencialidad los últimos meses, me compré uno de esos parlanticos como los de los... No, yo estoy de pasar de uno de esos Pero hay unas caretas, ¿no? Hay unas caretas que en la casa que son más cómodas para hablar. Parecen extraterrestres. Pero ya van a quitar esos obligatorios de tapabocas, ¿no? Pero en los Pero espacios... públicos. Sí, sí. Vamos a recibir clases. Según 70% de Las calles, no, cualquier cosa se lo quita, profe, si pasa la universidad pública. Son espacio público. Es un espacio público. Conservadores, pero público. Es que el profe quiere analizar otros casos. Yo quiero que me ayude con el día. ¿En qué iba? Mira, Y va a tener corpus. Ya lo tengo. ¿Y qué necesita? que necesitaba que los tres empezaran a decir, oiga, yo entiendo por historia cultural estos elementos que significan tales cosas. En este sentido, o sea, vamos teorizando a partir de esto que estamos camellando y vamos dándole cuerpo, digamos, a decir, oiga, y por tanto me voy a preocupar por esto en estos trabajos. Y los voy a, por lo menos, para la próxima sesión, todos, Cindy, esto me queda como una conceptualización de lo histórico-cultural, de la investigación de historia cultural y la forma como va a mirar lo que va a mirar. Y el corpus exacto, o sea, ya no quiero más carreta, yo pienso mirar, yo quiero, no, estas son las cartillas, estos son los libros, estas son las imágenes, o sea, reales. ¿Estamos? ¿Estamos? Ahora ibas a decir ya lo tengo. Ya lo tengo ya bien delimitado. Ya ahora sí. No va a tomar el corpus de lo que dije al principio, sino de los institutos. Aquí hay unos cuantos institutos que son bastante reconocidos a nivel nacional, bueno, también distrital, que están casados con sus series de libros y que llevan durante bastante tiempo manejándolos. Por ejemplo, Pearson, School American School Way, SMART utiliza de Cambridge, el Centro de Idiomas de la Universidad utiliza Pearson también, la IRUT utiliza Cambridge. Claro, pero fíjate que, ok, lo puedes Pero hacer. digamos, sacando un poco de la editorial, es el libro en sí, porque es que también hay una consultoría detrás que le dice, este es el libro que le favorece a usted. ¿Por qué? Porque usted quiere hacer esto y aquello con los estudiantes que tiene. Y que hay una población ahí a la que se responde desde el FEI, desde los objetivos ya sean empresariales, educativos, lo que sea, donde se selecciona ese texto. Es decir, la institución tiene su criterio para validar. Y eso, pues, digamos, es lo que ayuda a justificar de pronto, pues, diría yo, ese corte. Pues mira, mire,
ellos lo tomaron desde, ahora vamos a ver qué es lo que está representando ahí, qué es lo que sale ahí, digamos desde esas categorías, ¿no? De significación, bueno. Pero fíjate que tú, hay dos cosas. La otra es que ahí también te tocaría delimitar por qué esos institutos y los otros no. Porque son los que tienen la difusión más grande. Y que la mayoría de institutos que son más pequeños solo tienen una sede y, digamos, podría ser un trabajo a la inversa, ¿no? Pero pues no nos da el tiempo. No, es una cosa que solamente por el ejercicio mismo de decir, oiga, es que voy a camellar, son estos por esto y no por lo otro. O sea, solamente por ser criteriosos, diría un amigo mío. Y porque tengo acceso directo al corpus. Entonces, bueno, también hay un elemento de facilidad, de practicidad. Ok. ¿Eso lo puedo poner ahí? Bueno, es buena idea. En honor a la verdad. En honor a la verdad, digamos, no creo que. Voy a pensar en una tesis de maestría que me diga que es que por practicidad. Yo le digo, no, hermano, disculpe la palabra, pero tiene huevo. Usted está tratando de comprender el fenómeno. Y claro, yo entiendo que necesita ser práctico y tal, pero el criterio debe ser más importante que eso. No, está lo anterior que yo dije, ¿no? Sí. Se presta la casualidad de que pueda acceder fácilmente. No, sí. Lo que digo, para este ejercicio, bien, estamos, sí, te entiendo, pero pues para una tesis, pues el criterio no puede ser solamente lo práctico de. ¿Sí? O si no, nunca haríamos investigaciones de largo aliento, porque por práctica yo no salgo de la casa, ¿sí me entiendes? O sea, por práctica no cocino, sino mando a. No sé. Bueno, tendríamos luz hoy. ¿Qué? Si estuviéramos en la casa, tendríamos luz hoy. ¿Quién sabe? Porque a donde se le vaya la luz al profe, se acabó toda la clase. O sea, voy a hacer un paréntesis. Yo pienso que, fíjate que de todas maneras dictar la clase así es otra cosa. O sea, hay otro nivel. Yo sé, digamos, lo que significa movilizarse, porque para mí también es difícil. Yo vivo en Cota y eso es un camello. No camello en sentido de transporte, es tiempo. Ese es el problema. Entonces no nos dejemos quitar esto porque nada, o sea, la presencialidad también ayuda, la corporalidad y cierta cosa. Yo le decía a Sergio, hablábamos con Sergio hablando de Cate que la tengan ese SPI que nosotros no la imaginábamos de otra forma, porque siempre nos habíamos visto, era por yo me la imaginaba más alta. Eso no quiere decir que no la veamos bonita, no, es que no la veía. Entonces, digamos, siempre hay otro tipo de comunicación. Yo, por ejemplo, no tengo problema con grupos pequeños para hacer clase en Teams o en la plataforma que sea. De hecho, antes de que iniciara la pandemia, ciertos servicios ya lo hacía para reunirme con tres. Prefiero ahorrar tiempo y para ellos usar tiempo y dinero y no hay problema, pero para grupos grandes creo que ayuda, incluso porque corporalmente me muevo y los asusto y no en serio, o sea, claro, y de reojo y lo miro por este lado, entonces no nos dejemos quitar eso. Bueno, sí. Traduzco porque si yo tomo mal nota, aunque le está grabando, pero dijo que teníamos que empezar a teorizar desde la historia cultural el objeto de estudio. O sea, decir qué entiendo por historia cultural y cómo desde esa perspectiva voy a mirar o qué voy a mirar en mi objeto de estudio. Yo creí que esa se salió con la suya, porque yo quería que me hablaran de tu. No, ya voy. ¿Qué entiendo por historia cultural y qué voy a trabajar? Que voy a trabajar y desde ahí cómo voy a mirar el objeto que voy a mirar. Es que la idea de hoy es mostrar yo ya quiero ver qué es lo que están haciendo. Fíjense que hay una cosa muy chévere pensando en el documento de Brasil, ¿cierto? Cómo muestra y miren qué se fija, qué es lo que mira en eso. Ahí nos toca el ejercicio que les voy a proponer con esa lectura y la deconstrucción del mismo documento, o sea, cómo hace
el análisis, desde dónde lo hace, hace un trabajo comparativo y mira ciertos elementos. De hecho, es muy cortico, pero da lucecitas. Seguramente seguiremos mirando trabajos particulares que vayan a esa lógica. ¿Estamos? Sí. De lo mío, ¿sí? Sí, sí. Bueno, pues digamos que lo que hemos venido trabajando con el profe Tamayo es aprovechando pues que trabajo en una institución de bachillerato por ciclos, trabajarlo ahí. Pero entonces, pues sigo como en lo mismo, que trabajar de eso. Entonces, de lo que yo he venido encontrando, de lo que ya han trabajado otras tesis, y bueno, quería como darle otro rumbo, y es que no quiero trabajar, por ejemplo, desde una institución en específico, sino tengo pensado más bien trabajar como cómo se constituyó eso del bachillerato por ciclos, en qué momento histórico se construye eso del bachillerato por ciclos, la educación y cómo se asocia eso con la educación para jóvenes y adultos, y cuál es el estado actual. Viendo pues digamos algunos, cuáles serían digamos o con qué trabajaría yo. Digamos que la normatividad, de pronto mirar en esa época presidencial en la que nace el decreto 3011, qué era o cuál era el propósito de eso de generar educación para jóvenes y adultos que estaban pidiendo como a nivel internacional. Sí, porque lo que he visto era más por un proceso de alfabetización y la educación para todos. Y entonces, ¿cómo se conforma eso? Espera. Quizás este es otro camino, sí, pero te voy a preguntar, ¿tú eres prof de jóvenes adultos? No, yo soy coordinadora de la institución. No, estaba pensando en los rituales de la educación para adultos. Lo que pasa es que ese es el tema, no quiero, digamos, meterme con la población, no porque no quiera, ¿sí? Sino que de pronto cuando uno entra a ese tipo de instituciones se manejan cosas muy particulares. Por eso. Muchas veces, voy para allá, que muchas veces la parte administrativa no quiere que le metan el dedo en la llaga. No, pero hablas con los profes. Sí. Pero digamos para mirar, por ejemplo, dinámicas frente a qué. La enseñanza. El tipo de saber que enseña y cómo lo codifica o no con referencia a otros grados. ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que hacen que o sea, tienen que enseñar las mismas temáticas que en el bachillerato normal, pero ellos, los profes, saben que son otra población y hacen cosas. Pero es que para allá vamos, porque es que precisamente que el interés mío no es enfocarme en una institución solamente. No, pero espérate, es que yo quiero... Bueno, las dinámicas, ¿sí? Sí. Porque yo, en el tiempo que llevo allá, que ya son 3 años, he identificado que no estamos hablando de población adulta, estamos hablando de jóvenes. Exacto. Y estamos hablando de jóvenes que están, digamos que en un proceso, no, estoy en esta edad, 1 año. Ajá. Y entonces uno dice, eso ya no es educación para jóvenes y adultos, es educación para jóvenes que están, digamos, un poco desregularizados, pero no son personas que lleven 10, 20 ¿Qué años. hacen los profes? Digamos que desde mi experiencia, que digamos que estuve como docente allá y ahora como coordinadora, pues uno ve que las dinámicas son iguales. Tienes chicos de 11 y les enseñas química, o les enseñas matemáticas, o les enseñas por lo mismo, porque de todas formas es población que está, es población regular. No, pero ahí hay unos elementos. Primero los que llegan allá, o son nuestra edad, o son los chicos que echaron de los profes. Esas son las dos más comunes. Ajá. Entonces ahí pasan cosas y los profes hacen cosas. Y eso, aunque sea inconsciente, pueden hacer prácticas que se dan ahí y que le ayudan a uno a pensar la particularidad. Y fíjate que estamos educando la historia cultural un poco en la lógica de las prácticas. Porque ahí los profes se arman de otras baterías. Cuando digo se arman de otras baterías, no quiero decir que no enseñen lo mismo, sino que hacen otras cosas con estos pelados. Y ahora una cosa son los de la mañana, a otros los que son de la noche. Y cuando hay gente diversa, además porque se junta el chico de 16 años que no puede entrar porque ya está esperado, con el abuelo que quiere aprender no sé qué cosa.
o con el señor celador. Bueno, es que también eso, dependiendo, ahí se tocaría, por ejemplo, hacer un análisis de las 3 jornadas, por ejemplo. No es que lo voy para allá. Espérate, sí. Déjate hablar, es que no lo tienes que hacer con las 3 jornadas. No lo tienes que hacer con miles. Para este ejercicio, me interesa es que entiendas esta perspectiva. No quiere decir que no mires la otra perspectiva. Lo puedes hacer también. Yo solamente te doy ideas porque siento, digamos, que quieres solventar un lío de la tesis acá. Entonces yo te estoy dando una posibilidad. La otra es mirar los discursos, como yo te dije, y qué miro en esos documentos. Pero también te estoy dando la otra posibilidad. Pues es que lo mismo hemos hablado con el PRO de tamaño, pero yo insisto que no quiero trabajar No, con la sí, población de la institución. pero es que sí, pero Y luego le digo no. que es que no quiero trabajar con la población de la institución. No, es que no es con la población, con los profes. Igual, eso cuenta como población de la institución. No quiero meterme con esa parte. Digo que uno tenía unos criterios para eso, ¿no? Sí, pero ahí no me estás dando ningún criterio, me estás hablando de un capricho. Bueno, un criterio puede ser un capricho. No, señor. No, es que le está huyendo a la acusación, ¿no? Bueno, ya lo habíamos hablado también así. Pero, o sea, es que yo veo, por ejemplo, lo mismo. O sea, ya hay, digamos que otras tesis, porque lo han trabajado. Pero tú me estás estudiando. Es que va a seguir en esto. Aquí el profesor, yo que hago de esta oscura, ¿no? No, y más interesante ustedes que se quieran echar a escuchar la carretica. No, piénsalo, Cindy, es que me parece que está muy... Y estás terquita, Cindy. Déjate interpelar. No, Déjate mover. yo dejo, pero también me resisto. Dejas. No, entonces Como no todo. te estás dejando interpelar. Ok. Bueno, para que concluyamos, yo termino de contar mi perspectiva y lo que hay. Entonces, de los trabajos de grado que estuve revisando, sí han contado las experiencias de cómo es la dinámica en el bachillerato, por ciclos, con lo que sea. Pero, por ejemplo, una cosa que a mí me interesa ver es como el inicio, como el desarrollo de ese programa y el estado actual. Entonces, por ejemplo, en ese estado actual, ¿cuántas instituciones hay de carácter público? ¿Cuántas están de carácter privado? Pero ¿En qué espera, localidades se enfocan? pero eso no es una investigación. ¿Por qué? Porque una investigación es la comprensión de un fenómeno o un acontecimiento. O sea, si yo doy números, está bien. ¿Sí? Pero, ¿cuál es mi pregunta comprensiva? ¿Sí? ¿Qué fenómeno es el que estoy indagando? ¿Sí me entienden? Decir que el estado actual de la educación allá es quizás un ejercicio evaluativo en relación a lo que esperaba. ¿Cuántas instituciones hay? Sigue siendo un ejercicio numérico pero no comprensivo. Importante pero no comprensivo. Y la última. Dale. Digamos que dentro de lo que he estado mirando, he notado pues, que también, por ejemplo, desde las cifras reportadas del DANE anualmente de las matrículas y demás, se ve que la educación para jóvenes y adultos, pues digamos que el nivel de matrícula ha ido aumentando año tras año, pero, por ejemplo, se ve que no es como una población que esté atendiendo las entidades, los colegios públicos y eso, sino que se vuelve más una cuestión de carácter privado. Entonces, ¿cómo se entra a comercializar con una situación social que viene a ser personas que no han podido terminar el bachillerato, que no se les garantiza dentro del sistema educativo público pues que puedan terminar, sino que se está mercantilizando y pues son las entidades privadas las que montan un colegio de bachillerato por ciclos y se lucran con eso que digamos, viene a ser también una problemática social. Pues no es una problemática. ¿Por qué es una problemática? Pues porque finalmente se supone que
Bueno, ahí no vamos a hablar del deber ser, ¿no? Pero, Qué bueno que ya lo interiorizaste. ya. Dentro del tema de la legislación nacional, bueno, dentro de los derechos y demás, está el tema del derecho a la educación. ¿Sí? Y es como que, bueno, usted llega hasta cierta edad, si no lo logró, pues el problema es de alguien más. Y si usted, pues, entonces en últimas eso no viene a ser garantizar un derecho. Pero ese es un problema de investigación. En España. Porque entonces uno diría más bien que el problema no es ese, sino la mercantilización de la educación. ¿Cómo emerge la mercantilización de la educación? Pero ahí lo puedo hacer para todos, porque la educación básica también está privatizada, porque la educación media también está privatizada. O sea, ¿sí ves? Acá habría que definir un poco más. Y además ahí hay otro problema. Porque fíjate que uno diría es la mercantilización de la educación para adultos. ¿Cómo se viene dando y qué es eso de la mercantilización de la educación para adultos? ¿No? La emergencia de la educación. Pero ahí hay una perspectiva. Yo creo que hay que bajarlo. Y hay que hacer más concreta la cosa. ¿Sí? Y eso frente a tu tesis. Pero acá hay un ejercicio más particular. Sí, y te estoy pidiendo que lo aterrices con cosas más. Eso de los rituales de la educación. Incluso hacerlo seriamente. Pero no, es que si no. Pero siga, profesor. Sí, no, pero si no te dejas interpelar, baila, o sea, perdemos. Ok, bien. ¿Será que lo cortamos ahí? Porque mire, ya no nos vemos. Okay. Pero nos escuchamos. Kate. Profe, pues bueno, yo entonces entendí mal la tarea porque lo que yo hice básicamente fue un planteamiento del problema. Dale, no importa, puede ser. ¿Lo puedo leer como lo pongo? Sí, el Dios, ¿cómo lo vas a leer en esta oscuridad? No. Bueno, léelo. Pues es un poco largo. Entonces, el título que yo le puse fue Narrativas gráficas para la enseñanza de las memorias bioculturales en la educación. Para iniciar es conveniente enmarcar la crisis civilizatoria como un producto de un sistema de dominación múltiple, capitalista, antropocéntrico, patriarcal y colonialista, presente en el mundo desde hace varios siglos, manifestado en la convicción general de estar en un periodo de la humanidad de verdadera crisis cultural y en la civilización de la modernidad productivista consumista, asociada a los procesos de globalización de la economía, del conocimiento, de la información, de la geopolítica que han conducido a un pensamiento único y a una sociedad en riesgo. Lo dicho hasta aquí supone la urgencia de enfoques pedagógicos innovadores que promuevan la formación de ciudadanías críticas capaces de hacer frente a los escenarios de disputa que se consolidan con fuerza en toda América Latina, acudiendo así a visiones sistémicas que alienten la integración epistemológica entre las ciencias naturales, las ciencias sociales y otros tipos de conocimientos ancestrales, religiosos, populares, etc. Ahora bien, en respuesta a esta múltiple crisis, los pueblos han desarrollado capacidades para la desobediencia, manifestadas en una serie de alternativas y opuestas propias de los territorios en los que se encuentran procesos de educación popular ambiental, restauración ecológica, manejo comunitario de bosques, la agroecología a través de huertas urbanas y todas las resistencias comunitarias matizadas por la especificidad de los conflictos y las condiciones de las personas marginales, como microcristeres que generan mediante prácticas y discursos antihegemónicos nuevas relaciones con el territorio o en términos de Escobar, ecologías de la diferencia. Con respecto a lo anterior, es bastante probable que estas microcristeres no funcionen bajo una estructura de citaciones y textos, sino mediante oralidades, relatos, rituales o prácticas, y en esa medida su inmersión en el debate académico se dificulta a menos de que un académico occidental haga los veces de traductor de ideas, conocimientos, de tales conocimientos de las estructuras estandarizadas de difusión del conocimiento científico. Así pues, en este complejo panorama
las prácticas artísticas y culturales, en especial la gráfica, como una forma de participación e incidencia política que busca reconocer la pluralidad de sujetos y las diversas concepciones sobre la vida, el tiempo y el orden social. Como lo manifiesta la socióloga Silvia Rivera Cusicanqui, las culturas visuales pueden aportar a la comprensión de lo social, en donde está que las imágenes pueden ofrecer narrativas e interpretaciones desde un enfoque crítico social. En esta propuesta, Cusicanqui abre la posibilidad de pensar la imagen como un objeto de análisis que puede llegar a producir conocimiento. Habría que decir también que el arte y las ciencias sociales se pueden entender a través de un enfoque transdisciplinario que permite explorar otras fuentes de información. También es pertinente reconocer que la gráfica genera un diálogo directo con un público amplio, heterogéneo, y en el campo educativo brinda la oportunidad de romper los esquemas de producción de narrativas consagradas por la academia tradicional. Otro autor como referencia es Boaventura de Sousa de Santos, al proponer la construcción de una epistemología del sur que rescate los conocimientos y experiencias sociales invisibilizadas por el conocimiento hegemónico. En este punto, Santos reconoce que toda gente tiene conocimiento, sujeto de conocimiento. En este sentido, también es válido reconocer a los pueblos y las culturas populares como fuentes de conocimiento, que la academia puede escuchar, interlocutar y referenciar como productora de otras epistemas. Propone entonces la ecología de saberes como un ejercicio epistemológico de carácter dialógico e intercultural que reconoce la pluralidad de saberes heterogéneos y fomenta las articulaciones dinámicas entre ellos. La ecología de saberes cuestiona las relaciones de poder entre conocimientos y en su lugar aboga por reconocer la diversidad epistemológica del mundo y promover los valores de la justicia, la democracia y la solidaridad cognitiva. Dicho lo anterior, en este texto se quiere poner en evidencia las propuestas de trabajo que viene desarrollando Endémico Andino en la media luna sur de Bogotá. Endémico Andino es un colectivo interdisciplinar que se define como un tejido de voluntades en pro del bienestar del sur global, los cuales realizan acciones de pedagogía, investigación, creación y ecología, que emplea el arte como un catalizador de la pedagogía y la comunidad a través del laboratorio de investigación y creación en torno a lo que define como una pedagogía endémica. Término que se adopta desde la biología y se utiliza en el campo educativo para definir el conjunto de estrategias innovadoras contextualizadas que abren caminos para desarrollar nuevos enfoques sobre la enseñanza que le sirvan al sujeto para comprender la realidad que habita, suscitando con ello alternativas o propuestas para la transformación y liberación de su entorno. En esta experiencia llama la atención el uso de la creatividad artística como un hecho colectivo que reconfigura la relación entre arte y el espacio social a través de acciones con propuestas artísticas que se instalan directamente en las calles para dialogar con el ciudadano y la ciudadana de a pie frente a lo que está ocurriendo en el país, para movilizar reflexiones de la realidad social por medio de la activación de dispositivos que propicien la relación entre arte, sociedad y política. Para finalizar, es clave para la educación como proyecto ético, estético, político, social y cultural la diversificación de saberes que circulan en la escuela. Es por esto que las narrativas gráficas, visuales, análogas y audiovisuales ofrecen un canal para la producción y problematización del conocimiento, desde enfoques influenciados por las pedagogías críticas que comprendan la complejidad de cada territorio y ofrezcan una oferta de contenido pertinente a los contextos, reconociendo con ellos los saberes locales, populares, campesinos, afros e indígenas propios de los pueblos. Esto con la intención de entender quiénes somos como nación, para reconocer el protagonismo y la responsabilidad que tenemos en la construcción de la historia de un país pluricultural para la preservación de los saberes endémicos de las montañas andinas que así enfrenta y pluricultural para la preservación de los saberes endémicos de las montañas andinas y así enfrentar la crisis civilizatoria. Ok, gracias. ¿Qué opinas, Laura? Pues, o sea, no sé si entiendo bien, pero es como un análisis de las representaciones del saber, de los saberes, algo así. Okay. O quizá quisiera como entenderlo desde esa clave de la historia cultural, porque hay una postura política muy fuerte, pero no me queda muy claro lo que todo lo. Ok, Sergio. Pues me parece que ella en cierta manera digamos que tiene claro hacia dónde va, pero
a mí me queda la pregunta de, o me queda un poco el vacío de lo histórico-cultural. Un poco cómo articulas esa idea tan clara que tienes con el análisis desde lo histórico-cultural. Y por otro lado, yo estaba esperando en algún momento si al final, pronto que plantearas como una pregunta problema, como que fuera la punta de tu planteamiento. Entonces me quedé como con ese sinsabor. Ok. Te voy a contar un cacharro pues de Vizcaca. Y es que ustedes vieron, digamos, antes que este señor, cuando Gonzalo Sánchez era el director del Centro de Memoria Histórica, muchos de los que estamos cercanos a la historia o nos manejamos en eso, pues teníamos un sueño o identificábamos en Gonzalo, digamos, un man muy crítico y un man, digamos, que camelló y que hay que valorarle eso en un trabajo de investigación del Centro Nacional de Memoria Histórica muy, muy importante, que recuperó, y pueden tener todas las críticas que quieran, digamos, que recuperó, digamos, gran parte de la memoria que no se había escrito en este país, con todas las dificultades que tiene. Entonces decíamos, algunos de los que lo conocimos en nuestras juventudes, o sea, cuando yo estaba estudiando la maestría, cuando estaba en el pregrado, digamos, Gonzalo era una punta de lanza, ¿cierto? O sea, como que el man, su pensamiento era un pensamiento crítico y tal, y uno decía, ve, qué bacano que este man sea hoy, digamos, la cabeza del lugar más importante donde se está escribiendo la historia de la violencia en este país, en Colombia. Y seguro que hizo un trabajo muy importante, seguro, o sea, de eso estoy absolutamente seguro. Y cuento esta historia porque a veces uno cree que una cosa es una cosa y otra y no lo es tanto. Resulta que con unos compañeros, de hecho hay un compañero que se llama Cristian que está haciendo trabajo, con unos amigos hicimos un trabajo de investigación sobre los documentales del Centro Nacional de Memoria Histórica. Que ustedes recuerdan esos documentales que salieron contando lo del Salado, contando lo de Trujillo, lo de Hojas Ya. ¿Sí recuerdan esos documentales? Sí. Bien, nosotros nos preguntábamos en ese momento, ay, yo tengo que hacer una trilogía de eso, porque, bueno. Y ahí entonces nosotros esperábamos encontrar, o sea, lo que nosotros queríamos pillar era cómo esos documentales estaban contando la historia del país. ¿De qué modo? Porque nos parecía importante, por una parte, comprender cómo es que logran meter la historia del país en estos documentales. Y dos, porque esos documentales los hicieron con una sencilla razón, por una sencilla razón, y era tratar de que eso que era escrito, volverlo, digamos, visual, para que se difundiera mucho más. Y si partíamos de esa premisa, ¿cierto? Y partíamos de la premisa según la cual la gente ve más video que lee, entonces, digamos, esos audiovisuales estaban educando el país sobre la memoria de lo que estaba aconteciendo. Ojo, esto, quiera o no, era parte de la cabeza principal de Gonzalo Sánchez. Qué terror que nos dio cuando nos pillamos una cosa. Y es que la estructura de los documentales, según nuestra lectura, era una estructura, digamos, homogénea, bastante, voy a decirlo, en mi lectura, la víctima es más victimizada. Una. Dos, que la estructura pareciera estar muy del lado de un sentimentalismo sobre la víctima, no sobre la potencia de la víctima, o no sobre una configuración de otro modo de la configuración histórica. Y además que los documentales cerraban y como que con eso se acabó la historia. Seguramente esto no es responsable de Gonzalo Sánchez, pero sí era la línea, ¿sí me entienden? De esos documentales para mí se salva uno que se llama Las Musas de Pogueo.
para mí se salva ese, ¿Las musas de qué? Las musas de Fouquet. Me parece que ese documental salta la verdad. Entonces eso que yo creía crítico, eso que yo creía contrahegemónico, eso que yo creía se me salió. O sea, de pronto aquello que juraba que era tal, no era tal. ¿Con esto qué quiero decirte? Sino que siento, digamos, en la primera parte como una seguridad, cuando lo que yo quiero es que te distancies un poquito, ¿sí me entiendes? Para que puedas mirar, porque a veces, y acá cuento otro caso, ¿han escuchado Contagio Radio? Sí. ¿Sí? Se supone que esa es una emisora, digamos, contrahegemónica, ¿o no? ¿Sí? Un chico de la Universidad de Central que trabajaba ahí hizo un análisis de cómo funcionaba la emisora. Entonces, él termina diciendo, trabaja igual que las otras. O sea, esto y gran golpe que se dio a él. De hecho, dejó de trabajar. Dice, no lo puedo cambiar, me distancio. Pero eso que yo creía contrahegemónico no lo está. Sí, estamos camellando en la misma forma. ¿Qué quiere decir eso? Uno, que uno debe distanciarse, y yo siento que está cargado, o sea, que desde ya no defines como tal, cuando lo que hay que mirar es cómo lo estamos haciendo, ¿cierto? ¿Cómo lo estamos configurando para poder pensar y reflexionar en términos de sistematizar cómo se ha dado esa experiencia y qué está pasando con la experiencia? O sea, no hay que dar por hecho en el trabajo de investigación. Y en ese sentido te faltaría bajar más, o sea, yo miraría un poquito la historia del grupo y a las imágenes que ha constituido el grupo y cómo ellos camellan en pro de la configuración de un tipo de saberes. ¿Estamos? Sí, porque a mí, o sea, yo quería preguntarte, o sea, a mí me interesa dos temas en cuanto a la memoria. Me interesa la memoria biocultural y la memoria del conflicto armado, pero en escala local. Ajá. Entonces, pues, en cuanto al tema de memoria biocultural, pues que yo he rastreado, hay una editorial que se llama Taguigo, que es una editorial que tiene un enfoque étnico y pues, por decir así, trabajar temas de memoria biocultural, que era lo que me parecía que podía rastrear. En cuanto a la memoria del conflicto armado a escala local, pues el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. No, pero fíjate que es que estás trabajando con el colectivo, quédate con el colectivo, pero rastrear cómo es utilizar las imágenes. Okay. Sí, pero no, o sea, por ejemplo, decir, hay cosas que uno se coge en los discursos políticos. Dice, no, es que esto es contrahegemónico, porque solo hay una hegemonía. Es decir, si hay hegemonía, si hay tal hegemonía, solamente un tipo de lenguaje no es posible. Entonces ahí también hay que deconstruir el discurso. No porque no lo haya, dice, hay posibilidades de discursos contrahegemónicos y de resistencia, pero miremos qué es eso. O sea, conceptualicemos primero, porque si no podemos caer en la idea. Fíjate que uno de los problemas, digamos, de las teorías críticas era que es que yo soy la voz del otro, yo te voy a emancipar. Desde ahí ya la embarré. Porque si yo voy a emancipar, entonces quiere decir que el otro es mi siervo. ¿Sí? Y esa es una cosa que tenemos que quitarnos. ¿Sí? Si pienso, digamos, en lo crítico, ¿sí? yo no te voy a emancipar. Porque entonces estoy cayendo otra vez en aquello que critico. Pero independientemente de eso, lo que me interesa es comprender cómo se está dando ese fenómeno. ¿Cómo es que ellos están utilizando eso y cómo la imagen se constituye en un elemento de configuración de saberes? Luego diremos si es contrahegemónico o no es contrahegemónico, qué se está haciendo, porque es precisamente ese ejercicio reflexivo de conclusión el que me permite plantear eso. Y por un ejemplo de cómo hacer como esa lectura de las imágenes. O sea, obviamente hay gráfica pues, que se ha manejado, carteles, animaciones análogas, mapas, aerofotografías,
escoge un tipo de experiencias particulares. Yo creo que es bueno que digas, me voy a quedar con ciertas cosas particulares, o si no se te arma un rollo, el berraco. Entonces, ahí es otra las limitaciones, ¿no? Sí. Sí, entonces nos toca ir delimitando. Pues, yo haría más, es que contigo hay una cosa bacana, y es que como está relacionada a la clase directamente con tu tesis, entonces tienes que hacer la delimitación y necesitamos conocer un poquito más del colectivo, porque irías a mirar cómo es que se dan esas prácticas, cómo se constituye una representación del mundo a través de ese lenguaje y cómo se hacen las prácticas educativas, cómo las imágenes están ayudando ahí a construir unas prácticas educativas. Estamos, creo que ahí es más. No, yo creo que ya la luz nos venció, ¿sí o no? Total. ¿No? ¿Cómo? ¿Hice media clase o no? ¿Qué horas son? Son las 6:37. No, claro, hice, incluso, no sí, porque incluso empezamos antecitos de las 5. O sea, no voy a dar esta clase por perdida, ¿me hago comprender? Sí, no, hicimos todo lo que alcanzamos. Bien, para la próxima sesión, chicos, voy a continuar con los que no alcanzamos a caminar, pero todo, o sea, para los que estuvieron y para los que no están, tienen que poner antes al iniciar su trabajo, cómo conciben la historia cultural y qué implicaciones tiene en la configuración de su trabajo o trabajo de investigación de este trabajo particular para esta clase, qué implicaciones tiene para trabajar desde el problema de investigación que se están planteando para este ejercicio. ¿Sí? Eso lo tenemos claro y sobre eso va a empezar la clase. Vamos a leer, Cindy, vamos a leer realmente las sistematizaciones, los esquemas analíticos de lo que es la historia cultural, y ahí entramos con el análisis de los documentos a los que quedamos que eran para hoy, ¿no? El capítulo 5, el capítulo 10 y el capítulo de Viñado Fraga. ¿Estamos? No, ¿qué vamos a leer? ¿Lo que sigue en el programa? No, lo que teníamos para hoy. ¿Estamos? Lo que escribió Daniela. Sí, lo que escribió. Lo único es que los que estuvieron acá, es su corpus definido, o sea, es definido. Estas son las cosas que voy a mirar. Son estos textos, 1, 2, 3, 4 textos, tal. Laura, voy a manejar esta cartilla, estas 3 cartillas de tal a tal fecha. Mis preguntas sobre esto pueden ser tal, ¿sí? Acá la niña necesita definición ya. De Yanit, ¿sí? Sí. De Yanit. Estos son, acá voy a ver la transformación de la imagen, ¿cierto? El señor acá, finalmente, qué institutos y qué textos voy a mirar, ¿cierto? Nos faltó hablar Juan Manuel, César. ¿Entendiste la cosa, Paula? Paula. ¿Sí? Sergio también. O sea, quiero escuchar eso, porque el ejercicio yo no sé qué opinan sobre el ejercicio, pero les permite ir mirando teóricamente la cosa e ir poniéndola en juego con su trabajo. Y creo que eso ayuda a comprender la perspectiva más fácil. Y no se nos vuelve una clase donde el profesor habla y habla, sino que pensando en su trabajo la cosa se va clarificando. ¿Estamos? Bueno, nada, eso es todo por hoy. Una vez me termino rindiendo y me sale pues. Oye, me haces un favor, sube